Bienvenido a un nuevo tutorial de SketchUp. Hola, bienvenidos. En este caso yo ya tengo un modelo más o menos armado. Vamos a hacer algunas modificaciones como para ver cómo solucionamos algunos de los problemas con los que podemos encontrarnos. En este caso yo ya tengo construido del mismo modo que hicimos en los tutoriales anteriores todo lo que son los muros, todo lo que son las carpinterías, la losa. Pero por ejemplo, yo no construí todas las carpinterías porque yo sabía que algunas eran iguales. Entonces, yo sé que esta carpintería de cocina, fíjense, ventana de cocina, yo puedo copiarla porque sé que tengo tres iguales. Entonces, con mover y con control voy a decirle que venga de este punto a este punto, que me cree una copia. Y yo ahora podría decirle nuevamente que de acá para acá me cree otra para yo poder, en este caso, girarla. Fíjense, pongo el elemento de girar, tomo una de las direcciones, espero que se marque en este caso el eje rojo, hago un clic y luego lo muevo en este caso en el eje verde, y si no le pongo 90 grados. Luego la traigo de este punto a este punto, y como sé que en realidad van hacia adentro, yo podría o bien ya tener la medida o por ejemplo apagar en este caso lo que es la losa, la apago y entonces en este momento puedo entrar dentro del modelo y decirle que esta carpintería, en vez de ir ahí, va a ir a filo, por ejemplo, interior. Del mismo modo me pasa con esta otra carpintería. Yo acá tengo dos que son iguales, entonces hago lo mismo, construyo una y luego de haberla hecho la selecciono y hago la copia, por ejemplo, de este punto final a este punto final. Lo mismo sucede con estas del dormitorio, que son las dos iguales. Nuevamente copio de este punto final a este punto final. Entonces yo sé que acá me está faltando una carpintería, que es la del vestidor, que es una ventana que tiene 30 centímetros de ancho nada más, pero que en cuanto a altura de antepecho y de dintel es igual a esta del dormitorio. Entonces voy a entrar dentro del grupo y voy a, con la herramienta de medir, voy a trasladar esta altura, fíjense, hacia allá, y luego esa misma altura también hacia allá. Lo único importante es tener en cuenta cuál es la dirección que estamos utilizando, ¿sí? O sea que acá me marca el eje verde y cuando vengo desde este punto, vengo también en el eje rojo. Y dijimos que tenía 30 con respecto a esta línea, entonces me paro en esta, le doy los puntos 30, que en realidad seguramente tiene un poquito menos, pero bueno, le doy entonces los puntos 30 y en este caso ya puedo hacer este rectángulo para poder hacer un presionar-tirar con la profundidad correspondiente hasta ese punto, y ya de este modo tengo hecho el hueco para esta carpintería. De este modo debiera hacer lo mismo. Yo lo voy a hacer rápidamente. Bien, voy a salir ahora del grupo. Una vez que yo tengo entonces armado el hueco, voy a hacer un rectángulo. A este rectángulo le voy a hacer un desfase a 0.05. Voy a borrar este centro y voy a hacerle una extrusión, por ejemplo de 0.10, que es lo que vengo manejando en todos estos elementos, y con un triple clic lo voy a convertir en un grupo. Ahora yo podría generar un rectángulo para hacer el vidrio. Voy en este caso a dar vuelta, a invertir la cara para aplicarle este vidrio, y voy a mover este elemento desde este punto hasta el punto medio, o si sé la medida, en este caso yo sé que es 0.05, lo muevo y ahí ya quedó esta carpintería. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a seleccionarla y voy a armar un grupo con todo esto,
Y a este nuevo grupo que se generó le voy a poner, por ejemplo, ventana vestidor. Voy a venir al interior para mover esta ventana. Digamos, todo este grupo que yo tengo ya hecho. Voy a mover esta carpintería también a este punto. Y yo ahora podría hacer una copia de esta misma ventana. La selecciono con control y mover. Podría mandarla, por ejemplo, de este punto a este punto y ver qué es lo que pasa. O sea, en realidad está bien en cuanto a la posición que tomó. Yo tendría ahora que moverla de este punto final a este punto final para que quede a ras del interior. Con esto ya tenemos hecha esta ventana. Voy a salir nuevamente del grupo y voy a volver a mi escena 1. Bien, yo tengo una imagen previa. Siempre que trabajamos con estos modelos siempre tenemos o bien un dibujo o un boceto o una idea. Entonces esta es la idea de este proyecto. Va a tener dos volúmenes con piedra que van a corresponder con este y otro volumen con piedra más alto que va a ser el que contiene a los tanques de agua. Entonces, con esta idea yo voy a venir ahora a ver cómo modifico este modelo. Si yo quisiera ahora empezar a trabajar con las alturas, yo tendría que, si yo entro dentro de este modelo y hago un pulsar tirar, por ejemplo, de esto que tengo que levantarlo, fíjense que me está levantando todo porque esto es todo un grupo. Entonces, lo primero que voy a hacer es entrar en el grupo y dividir estas áreas, por ejemplo, con una línea de acá a acá. En este caso, con una línea que va a quedar aproximadamente por acá. Después, bueno, esto lo vemos. Fíjense siempre igual en qué eje estamos trabajando, porque acá también vamos a tener una línea que divida esto en dos materiales. Y lo mismo vamos a hacer con este volumen del tanque de agua. Voy a cortarlo por acá y voy a cortarlo por acá. Entonces, si yo ahora quiero levantar esta cara, solo levanto el pedazo que yo quiero. Vamos a suponer que levantamos unos 60 a este elemento y vamos a suponer que a estos le damos, por ejemplo, punto 40. Le doy punto 40 a este y le doy doble clic a este para que levante exactamente la misma altura que el anterior. En este caso seguramente voy a tener una pequeña diferencia. Voy a hacerlo en una pequeña diferencia de nivel. Este seguramente va a venir, no sé, punto 0,3 hacia adentro, ¿sí? Y ya podría borrar este pedacito de línea que me queda por acá. Bien, ya tengo levantado entonces en principio la volumetría. Voy a sacar por un ratito lo que es la losa. Fíjense que yo cuando la selecciono, acá me marca cuál es, entonces me es más fácil apagarlo. Y fíjense que yo acá tengo otro elemento de referencia, que es hasta donde llega este volumen del tanque. Entonces, voy a entrar dentro de este componente, de este elemento, digamos, y también lo voy a subir hasta esta altura. Y ahora que me queda, necesito cerrar esto. Yo necesito hacer un cierre de esto. Entonces, o podría dibujar acá como si fuera el rectángulo de la parte de arriba. O sea, yo podría dibujar esto y bajarlo hasta el otro punto. O podría simplemente dividir este elemento del mismo modo que veníamos haciendo antes. Entonces, yo podría entrar dentro de este elemento y ahí hacer una línea que me divida esta área, como para después poder hacer un pulsar tirar para que llegue hasta este lugar. Por alguna razón no quiere llegar, bueno, hasta que llegue a ese lugar. Que no sé por qué no me quedó la carpintería esta, yo no sé si esta no la copié. Entonces voy a copiarla de este punto a este punto. Y de este modo tendríamos ya un poquito más armado todo este modelo. Vamos a volver a prender la losa y vamos a ver que acá
nos está faltando también un pedacito. Bueno, acá nos quedó abierto, así que yo podría venir, bajar hasta acá y bajar hasta acá para cerrar este plano. Fíjense que cuando se me pierde la imagen, que no sé, o que estoy adentro, que estoy muy lejos, que tenemos una forma de volver a encontrar el modelo, y eso lo hacemos con esta herramienta que se llama ver modelo centrado. Entonces vuelvo a encontrar el modelo centrado. Yo de cualquier modo siempre tengo las escenas como para volver a las escenas, que esto lo vamos a ver igual en el próximo video. Vamos a ver ahora el tema de darle texturas. Yo había dicho, voy a volver a mirar el modelo, que esos 3 volúmenes iban a ser de piedra. Entonces, voy a venir a los materiales y voy a elegir, por ejemplo, puedo elegir ladrillo y revestimiento y ver si hay alguno de estos que me puede llegar a gustar. Vamos a suponer que yo digo, bueno, voy a utilizar este. Entonces, obviamente tengo que entrar dentro del elemento para poder ir pintando las caras que yo necesito. Ahora bien, vamos a suponer que a mí esta textura no me termina de convencer, no es la que yo quiero, o yo descargué alguna que me parece que va a ir mejor para este proyecto. Entonces, fíjense que yo tengo la posibilidad, dentro de lo que son los materiales, en este icono, yo tengo la posibilidad de crear un material. Voy a crear un material y fíjense que a este material, o sea, desde este mismo lugar, yo podría a esta piedra que tenía puesta cambiarle, por ejemplo, el valor, ¿sí? O podría hacer alguna otra cuestión. Bueno, pero vamos a suponer que yo voy a crear un nuevo material. Voy a crear material y entonces, fíjense que acá donde dice usar imagen de textura, voy a entrar acá en el simbolito del archivo y voy a buscar dentro de mi carpeta donde tengo esas texturas. Vamos a suponer que yo sé que esta es la textura que quiero, la voy a tomar, le voy a decir abrir y ya esta textura queda cargada. En este caso, bueno, se llama material 1, yo le podría poner el nombre que yo quisiera. Voy a aceptar y entonces este nuevo material queda cargado acá dentro de lo que son las texturas. Voy a entrar dentro del grupo, pero ahora voy a usar esta textura que es la que acabo de descargar. Entonces voy, digamos, pintando, digamos, de algún modo cada una de las caras que yo necesito. Vamos a empezar a trabajar con los exteriores primero. Esto es así, esto es así. Esta también, esta también. Esta también. Esta me quedó invertida. Esta también. Si tengo problemas para ver las cosas, recuerden que siempre tenemos la posibilidad de apagar alguno de los elementos como para empezar a ver todo lo que necesitamos. Fíjense acá. También podemos hacerlo en la parte superior. Acá no hay ningún problema. Vamos a darle a esta también. Pero vamos a ver una cosa ahora. Cuando yo quiera pintar este elemento, acá no voy a tener problema. Pero ¿qué va a pasar cuando quiera pintar este? Me va a hacer todo ese muro y yo por ahí no quiero que sea todo ese muro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nuevamente dividir la forma. En este caso, si yo no quiero, o sea, yo sé que no llega de arriba a abajo, por ejemplo, yo tendría que hacer una línea para partir este elemento. Voy a prender entonces, ahora sí, nuevamente la losa, para saber hasta dónde lo voy a partir. Entonces voy a partir, por ejemplo, este pedacito, y entonces ahora sí voy a poder ponerle la textura que yo estaba utilizando. Si no sé exactamente cuál es, vengo acá, la tomo y lo aplico. En este caso lo mismo, en este caso lo mismo y en este caso lo mismo. Acá va a pasar lo mismo. Yo puedo venir acá, hacer esto y acá nuevamente tengo que volver a cortar esta forma. Bueno, simplemente divido esta forma
por las dudas la cierro y entonces ahora sí aplico esta textura que yo necesitaba. Acá tenemos lo mismo, acá tenemos lo mismo y acá teóricamente tenemos lo mismo y en este caso nos está pasando lo mismo. Entonces vengo acá, corto la forma, la cierro y entonces este material se lo aplico nada más que a esta cara. Y de este modo tenemos ya armado este modelo. Hay que verificar siempre que los cantos haya tomado, los cantos van a ser del mismo material, entonces vamos a verificar que estas cosas, fíjense que ahí cuando pinté, me pintó absolutamente toda la pared interior. Si es lo que yo quiero, no hay problema, pero si no lo es, tengo que empezar a hacer los cortes. Bueno, ya hicimos las modificaciones en cuanto a la volumetría, aplicamos las texturas y vamos a aplicar ahora texturas al resto del modelo. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, acá en el acceso, vamos a suponer que yo voy a entrar ahora dentro de este elemento y voy a querer aplicarle algún tipo de piso. Vamos a suponer que le pongo este elemento y vamos a suponer que a este le pongo exactamente lo mismo. Nosotros podríamos variar esta textura que tenemos acá. Fíjense que si nosotros vamos a crear un material, yo a este material que tengo acá puedo darle otro nombre y podría, por ejemplo, hacerlo bastante más claro o bastante más oscuro. Entonces voy a aceptar y fíjense que me queda este nuevo material que yo podría aplicarle a esto para modificar ese valor. En realidad voy a hacer lo inverso, voy a usar este para acá y voy a usar este para esta zona. Vamos a usar el mismo en este caso en lo que es la terraza y vamos a ver que como es un grupo se va a aplicar en la cara frontal y en las caras laterales también. Podemos usar alguno de acá dentro de las baldosas o podemos ir a asfaltado y revestimientos y tal vez elegir esta textura para lo que es el camino y podríamos elegir en este caso un asfalto. No, podríamos elegir por ejemplo para la vereda un concreto ranurado y vamos a elegir también para el pasto, vamos a elegir una textura que sea de pasto. En este momento ya tendríamos nuestras texturas aplicadas. Vamos a ver una cosa. Tengo este elemento que es un grupo y al cual yo le había hecho un calado, pero quiero que esta parte sea pasto. Entonces yo le aplico pasto en este momento, me toma absolutamente todo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a salir para verlo. Con un doble clic yo entro dentro del grupo y con un nuevo clic lo que hago es seleccionar esta área. Entonces a ella sí ahora puedo aplicarle esta textura de pasto. Vamos a hacer lo mismo acá, vamos a entrar en la cara y vamos a aplicar esta textura. Fíjense que en este caso lo que no me tomó fueron estos elementos laterales. Entonces, bueno, los selecciono y le doy, por ejemplo, este mismo, del mismo modo que hicimos antes. Tengo que entrar en la cara para poder aplicarle esta misma textura que era la que tenía aplicada en el resto de la vereda. Acá hacemos lo mismo y acá hacemos lo mismo. Vamos a dar este tutorial por terminado acá y espero que te haya gustado, que te haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima.